Hola, esta vez estamos tratando un tema así de esta temporada, muy de esta temporada. Dejo que la doctora se presente a esta cámara, por favor. Muy bien, buenos días. Soy la doctora Janet Segura Guardián. Pues soy alergóloga, inmunóloga clínica pediátrica y también de adultos, y actualmente pues me encuentro trabajando como alergóloga en el Hospital Infantil aquí del estado de Sonora, el IES. Muy bien. ¿Y qué hace un alergólogo, doctora? Muy bien. Pues bueno, nosotros como alergólogos nos encargamos de identificar y dar tratamiento a las muchas enfermedades alérgicas. Mucha gente de pronto ya recordará alguna de ellas con la rinitis, que yo creo que es de las más comunes, este estornudo, escurrimiento, nariz tapada, también el asma, la urticaria o ronchas, la dermatitis atópica, alergias a medicamentos. Entonces nosotros nos encargamos de evaluar a estos pacientes, ayudarlos con su diagnóstico y tratamiento también. Ok. ¿Y qué es lo que ustedes estudian medicina y luego ya es la especialidad en medicina? No, estudiamos medicina y después los que se dedican solamente a ver adultos como alergólogos se van al área de medicina interna y posteriormente se van a alergología, y los que vemos alergias pediátricas nos vamos a hacer pediatría primero y después a alergias. Órale. Entonces es como dos caminos: pediatría, medicina interna adultos alergólogos, pediatría alergólogos pediátricos. Es bueno saber eso. Y que igual muchos de nosotros pues afortunadamente tenemos preparación para ver a los dos grupos de población. Ok. Recientemente, bueno, ya hablando personal, temas personales, me tocó que me comentaran que tenía alguna alergia a algo. Y también a mi hija cuando era muy bebé. Bueno, nos pasó al revés. De repente a mí como que se me desarrolló la alergia al, no sé, no me he hecho la prueba, la verdad, en temporada de primavera. Y nunca había tenido antes. Y a mi hija tuvo de bebé, o sea, el pediatra me dijo, esto que está pasando es una alergia o un inicio de asma, no puedes tener olores en tu casa, y me dio ciertas instrucciones. Pero a ella se le quitó, o sea, con el tiempo se le quitó. ¿A qué se debe eso? Ok, bueno, primero, pues se puede deber a diferentes motivos, pero los principales son factores ambientales, cosa que a lo mejor nos va a sorprender un poquito, pero por ejemplo ahora las enfermedades alérgicas se diagnostican con mucha más frecuencia en niños que cuando nosotros fuimos niños. Y la razón de esto es porque los niños de ahora están expuestos a factores en el ambiente que nosotros no estuvimos, a niveles de contaminación mucho mayores, también están expuestos a un cambio incluso en las temporadas del año. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que poco a poco las estaciones están recorriendo. La temporada de calor dura más tiempo, a veces la temporada de invierno dura menos tiempo, y todos esos cambios climáticos interfieren 100% en los pólenes que están disponibles en el ambiente. Entonces, cuando nosotros somos alérgicos a algo del ambiente, podemos ser alérgicos a pólenes o alérgenos que tenemos en nuestro domicilio. Cuando hablamos de los pólenes, es cuando hablamos de toda esta importancia que ha tenido el cambio a nivel global en cuanto a contaminación. Entonces, a los niños es a los que se les empieza a manifestar a edades más tempranas, porque son los que han estado expuestos desde su nacimiento a todos estos cambios. Nosotros no. Nosotros como adultos estuvimos expuestos a un aire mucho más limpio, a unos contaminantes diferentes, a unos pólenes diferentes. Entonces, venimos manifestándolo ya pues en edades posteriores de la vida, ¿no? Cuando ya empieza a cambiar todo este medio ambiente. Ok. Y en esta temporada, bueno, ahorita estamos hablando de las generaciones y de los años como han pasado, pero en esta temporada de primavera, ¿se presentan más alergias? Sí se presentan más o se manifiestan más precisamente porque cuando somos alérgicos a algo del ambiente, algún polen, pues es cuando más polinizan las plantas. Entonces, si soy alérgica al polen de algún árbol, de alguna maleza o de algún pasto, mientras no esté en polinización, mientras esa planta o ese árbol no se encuentre polinizando, no estoy expuesta al polen y no tengo síntomas. Entonces, en la temporada de primavera empieza la polinización de muchas de esas plantas. Y vamos a poner un ejemplo: si yo soy alérgica al árbol del mezquite, aunque yo en mi casa no tenga mezquites, en la época de polinización de mezquite, que hay muchísimos mezquites en Hermosillo, pues los pólenes se encuentran en el ambiente. Y es cuando estamos expuestos y es cuando desarrollamos síntomas. Por eso, en cuanto llega la primavera, pues empezamos con todos estos síntomas de alergia. Sobre todo a eso se debe.
Ok, me sorprende que me comente que es al polen del mezquite, o sea, sería al polen del mezquite, al polen de, Sí, de así diferentes árboles, sí. así. Sí, le comenté mezquite porque es de los que principalmente vemos en el hospital como resultado. Okay. Es de los que más son responsables de alergias aquí en Hermosillo. Pero hablamos de polen de árboles como mezquite, el fresno, hablamos también de pólenes de algunos tipos de pasto, de algunas malezas, de esas que crecen en los terrenos baldíos, donde nadie las sembró. O sea, esas plantitas que crecen en las orillas de las carreteras, a ese tipo de polen. Ok, Sí. qué interesante. ¿Y nos puede mencionar algunos tipos de alergia a los gatos? Claro que sí. De hecho, podríamos dividir las enfermedades alérgicas en dos grupos muy grandes, ¿no? Las personas que son alérgicas a pólenes, en los que ya hablamos un poquito de los pólenes, tienen síntomas generalmente solo en la temporada de polinización de la planta a la que sean alérgicas, y las personas que son alérgicas a alérgenos que llamamos perennes, que son alérgenos anuales. O sea, los tenemos todo el año. Entonces, estas son las personas que tienen síntomas cada mes, están con estornudo, con comezón. Y esto se deben principalmente a alérgenos como el ácaro del polvo. Cuando la gente dice, es que soy alérgico al polvo. En realidad somos alérgicos a un bichito pequeñito que vive en el polvo de nuestras casas. Y ese no podemos quitarlo de nuestra casa. O sea, está todo el año. Perros, gatos, hongos, cucaracha. Esos son alérgenos anuales. Cucaracha. Wow. Así es. Y son de los que causan más síntomas. Ok. Sí, así es. Entonces, pues son como esos principales dos grupos de personas, los que tienen síntomas en la temporada de polinización del árbol específico o polen específico al que son alérgicos, y los que tienen síntomas la mayor parte del año porque el alérgeno está en sus casas. Y podemos decir que hay un tercer grupo que sea los alimentos. Así es, así es. La diferencia del grupo de personas que son alérgicas a alimentos es que cuando hablamos de alergia respiratoria sería rinitis, asma o incluso conjuntivitis alérgica, estamos hablando de los pólenes y de los alérgenos como perro, gato y polvo. Cuando hablamos de alergias a alimentos, hablamos de personas que como manifestación tienen síntomas en la piel o gastrointestinales. No suele asociarse los alimentos a síntomas respiratorios. Es lo único que cambia cuando hablamos de alergias a alimentos. ¿Y es más grave? Los alimentos. Sí, en cierto punto, porque cuando hablamos de una alergia alimentaria no podemos predecir las manifestaciones. Es decir, un ejemplo común, soy alérgica a la fresa, comí fresa y puede ser que mi manifestación fueran ronchitas en esta ocasión. Yo no puedo predecir cómo voy a reaccionar la próxima vez que consuma fresa. Puede parar en ronchitas o puedo tener una reacción sistémica. Esa es la importancia de identificar una alergia alimentaria. Saber identificar el alimento para tratar de evitarlo a toda costa. Yo tengo un compañero y un amigo que es alérgico al camarón, pero le gusta mucho. Okay. Y entonces de repente se tomó una pastilla para poder comer camarón. Híjole. ¿Eso está muy mal? Sí. sí, hay que contarle que eso sí es importante. Luego me ha tocado a mí también conocer a gente que dice, traigo mi inyección de dexametasona, un esteroide o un antihistamínico, loratadina, cetiricina, me lo tomo y me lo como. Esa es la importancia de saber que no podemos predecir la siguiente reacción. Y la loratadina o una inyección de dexametasona, que es lo que la gente a veces usa, no son capaces de detener una reacción grave. Digo, tampoco se trata de vivir con miedo, más que nada es vivir informados, ¿verdad? Okay. Es vivir informados y desafortunadamente, por ejemplo, el caso particular de la alergia al camarón es una alergia muy persistente. Hay alergias alimentarias, afortunadamente la mayor parte de ellas, que se resuelven entre los 5 y 6 años de edad, porque se presentan más en niños. El camarón y el cacahuate son uno de los que no. Esos se quedan conmigo el resto de la vida. Esos me suelen acompañar. Entonces, mi sugerencia es tratar de evitar consumir el camarón. Incluso habiendo tomado una loratadina, cetiricina, si la siguiente reacción iba a ser grave, se va a presentar. Ok. Y habemos muchas personas que sabemos que tenemos alguna alergia o que tenemos muchos síntomas. En lo personal, pues yo tengo 35 años, los presenté yo creo que por la primera vez a los 32. O sea, no. A lo mejor como dices, el ambiente está diferente ahora y así. Pero no me he hecho la prueba. ¿Qué es la importancia? ¿Cuál es la importancia de hacernos la prueba? Yo tengo la sospecha, por ejemplo, yo tengo una gatita. A lo mejor por eso no me he hecho la prueba, porque si me dicen que soy alérgica no la voy a querer donar, ¿no? Pero tengo una gatita y luego también digo, bueno, el polen, porque el polvo, porque
Sí, Entonces, generalmente uno empieza a identificar. Generalmente hay pacientes que identifican muy bien, doctora, es que el día que agarré a mi gatita empecé con ronchas o me empezó a salir moquito o empecé con tos. Algunos de ellos no, y ahí es cuando viene la importancia de hacer las pruebas de alergia. El tratamiento de las enfermedades alérgicas consiste en medicamentos para ayudarnos a tratar los síntomas y en inmunoterapia o vacunas para la alergia. Mientras yo esté tomando los medicamentos, loratadina, sprays nasales, voy a estar bien controlada. Pero una vez que me vuelva a exponer al alérgeno, mis síntomas van a volver. Entonces, la importancia de identificar con las pruebas el alérgeno tiene dos razones principales. Una de ellas es que, por ejemplo, poder identificar un alérgeno, quizá yo me puedo deshacer del alérgeno o evitar el contacto. No es el caso de los gatitos, porque ahorita le vamos a platicar un poquito del gatito para que no tenga miedo de deshacerse de su gato. Entonces, yo puedo identificar el alérgeno para evitarlo. Eso es lo ideal. Y otra, para tratarlo con inmunoterapia o vacunas para la alergia. Porque al final del día, lo único que modifica la evolución de las alergias es la vacuna para la alergia, la inmunoterapia. Y la inmunoterapia se prepara con base en los resultados de las pruebas de alergia. ok. Sí, hay que hacerla entonces. Sí, claro que sí se lo recomiendo. Y hablando del gatito, me ha tocado escuchar en consulta de repente que veíamos a algún niño y resultaba alérgico al gato, y desde que llegaban a consulta decía la mamá, ni me vaya a decir que al gato porque prefiero regalar al niño que al gato. Entonces, la ventaja ya de saber a qué se es alérgico es que también la inmunoterapia existe para gato. Entonces solamente se trata de dar tratamiento, llevar algunas medidas en cuanto a higiene y aseo de los gatitos, y no nos tenemos que deshacer de ellos. Ah, bueno. Qué bueno que me lo dijiste. No, mi hija me mata, o sea. Sí. Mi hija me dice no. Sí. No sé, te vas tú, pero el gato no. Sí, así suele pasar en consulta. Sí. ¿Y cuál es un caso grave de alergia que le haya pasado? Ok, algo que vemos, la verdad es que con más frecuencia de lo que yo me esperaba aquí en el hospital infantil, son las crisis serias de asma. Las crisis serias de asma en niños que sí son alérgicos y que quizá no se han todavía abordado, o que ya se hizo el diagnóstico y que no tienen buen apego al tratamiento. Y eso en algunos casos desencadena casos de una agudización tan seria de síntomas que los lleva a terapia intensiva durante semanas. Entonces creo que son los casos que más me ha sorprendido ver aquí en el hospital, que la cantidad de niños que se tienen que hospitalizar por crisis tan serias de asma. Por no seguir el tratamiento. Sí, por no seguir el tratamiento de forma adecuada. Y otro sería el caso del camarón, por ejemplo. Algún consumo, incluso no siempre es un consumo intencionado. Una reacción grave por alergia alimentaria no siempre ocurre por un consumo intencionado. Es decir, yo sé que soy alérgica al camarón y me lo como. Algunas veces es un consumo accidental. Algunas veces ya sé que soy alérgica y pasa, por ejemplo, ha pasado algunas historias de que fui a comer a un restaurante de comida china, me dieron un alimento que se preparó en algún utensilio con el que se manipuló camarón y me generó una reacción. La importancia del diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Sí. Bueno, ahorita le comentaba fuera de grabación que mi abuelo paterno murió de un ataque de asma. Él fumaba, ¿no? Y sabiendo que tenía asma. A los 33 años murió muy joven. Súper joven. Súper joven. Mi mamá tenía 7 años cuando murió. Entonces, se puede morir. O sea, es importante que la gente sepa que sí se puede llegar a la muerte, pues si no se previene. Sí, así es. En mi caso, también mi abuelito paterno falleció precisamente por una crisis de asma. Claro que sí, las crisis pueden llegar a ser tan serias para llevarnos a la muerte. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia de las enfermedades alérgicas, de las enfermedades respiratorias, de asma, y cada vez hay mejor apego a los tratamientos. Todavía existen muchos mitos, todavía existen muchas dudas por parte de los familiares, de los papás o del propio paciente sobre el tratamiento, pero afortunadamente eso ocurría con más frecuencia muchos años atrás. Ahora es menos común, aunque como vemos, pues en el hospital sí hay casos de niños hospitalizados por crisis serias de asma. ¿A qué edad se detecta el asma? Se puede detectar, se puede hacer un diagnóstico más preciso después de los 4 añitos. Hay niños que empiezan con síntomas muy sugestivos antes de los 4 años, pero son niños que podríamos decir que están como en una especie de limbo todavía con el diagnóstico, porque
antes de los 4 años el sistema inmune todavía no está completamente maduro. Entonces, algunos de esos niños tienen síntomas muy parecidos a asma, pero asociados a infecciones respiratorias. Es decir, las infecciones causan los síntomas similares a asma sin que sean asmáticos. Entonces, una vez que llegan a los 4 o 6 añitos, no vuelven a tener síntomas de los bronquios. No pueden catalogarse como asmáticos porque ese es otro punto. El asma no precisamente se cura, se controla, pero no se cura por completo. Entonces, ya después de los 4 añitos es mucho más fácil hacer un diagnóstico, aunque a esos niños menores de 4 años pues también se les tiene que dar seguimiento para ver si hay un porcentaje de niños que efectivamente va a terminar en asma y otro porcentaje que solamente eran episodios causados por infecciones respiratorias. Ok. ¿Son muy sensibles los niños, los bebés, a los olores? Los niños y los adultos en general, todos, niños y adultos, asmáticos y no asmáticos. Pero eso sí, la población asmática tiene... A mí siempre me ha gustado explicarle a los pacientes que un paciente asmático, puede estar controlado mucho tiempo. O sea, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias inferiores, es decir, bronquios y pulmones. Yo soy asmática, de hecho yo soy asmática, sí, yo tengo periodos de tiempo completamente libres de síntomas, como si no fuera una persona asmática, pero el asma y en general también las enfermedades alérgicas se caracterizan por tener estos episodios de control, va, viene, va, viene, va, viene. Me perdí un poquito ya con el tema de la pregunta porque ya me fui explicando. ¿Recuerda que me preguntó? Ya ni me acuerdo, yo tampoco estoy en la siguiente. Ya me perdí por estar explicando tanto. Bueno, hay periodos de control de asma y hay periodos en los que tenemos muchos síntomas, ¿no? Ya le había comentado pues que es una enfermedad que no se cura, pero se controla y se controla muy bien con el apego a medicamentos. ¿Y qué complicaciones tiene el asma? Sobre todo son complicaciones respiratorias y te quedas sin aire. Algo muy feo de las crisis de asma es que tienen síntomas cuando son alérgicas, cuando son asma alérgica, tienen síntomas agudos, o sea, síntomas que pueden aparecer rápido. Es decir, son niños que, por ejemplo, ayer estaba completamente bien y hoy en Hermosillo llovió, hizo un viento de horror y en la noche ya lo llevo con crisis de asma al hospital. Eso es algo característico de los pacientes que tienen asma y cuando es asma sobre todo es alérgica. O sea, en menos de 24 horas pueden progresar hacia síntomas que nos hagan llevarlos al hospital. Entonces, sí, son complicaciones respiratorias sobre todo. Yo le voy a hacer una pregunta personal. Hubo un tiempo en el que yo puse inciensos en mi casa. Pues muy bonito el olor y todo, ¿no? Sí. Pero pues empecé a no poder respirar. O sea, me ahogaba. Y desde entonces, de verdad, no puedo estar inhalando humo de nada. Ni de incienso, ni un ratito. Ni de fogatas, ni de nada. Soy el aguafiestas de la casa porque luego vamos al mar y quieren hacer fogata y no puedo. Pues. Sí, definitivamente todos los aromas, por ejemplo, los productos de limpieza que usamos en el hogar, todos los productos químicos, algunas veces los perfumes, los aromatizantes, todos los aromas, ya me encontré, ya me acordé en dónde me había quedado. Sí, que a mí me gusta precisamente platicarle a los pacientes que el asma, si bien tiene periodos en los que van y vienen los síntomas, siempre está como una mechita. Sí, es como una mecha de un cerillo, como siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, un paciente con asma que no está bien controlado, estímulos como la lluvia, el viento, el frío, las infecciones respiratorias y los productos químicos de limpieza que usamos en casa, el cigarrillo, los descontrolan rápido, encienden esa mecha muy rápido. Por eso es que evolucionan tan rápido, porque si el asma, sobre todo si es un asma que no está bien controlada, aunque no tengan tantos síntomas, esa predisposición a descontrolarse está con todos esos factores, la lluvia, el frío, los aromas químicos, las infecciones respiratorias. Así es. Qué complicado, porque hay veces que no depende de nosotros, muchas veces. Pues, ¿no? A mí sí me prohibieron los aromas. Sí. Pero sobre todo el que se conecta, que se conecta cómo me hace daño. Después del incienso, el que se conecta ese. Pero a veces sí lo uso, el del trapeador, sí, ¿no? Entonces, porque si no sentimos que no está limpio, pues. Sí, claro, a mí también me pasa. Y si bien se sugiere tratar de evitar el uso, obviamente, pues los pacientes que tienen un buen control de síntomas, es menos probable que tengan alguna crisis
asociada al uso de estos productos. Entonces, y la pregunta estrella aquí, ¿se puede hacer ejercicio teniendo asma? Sí, se debe de hacer ejercicio. Hay una idea todavía como muy arraigada de que el niño tiene asma, no lo toquen, no lo vean. Niños y adultos. Que no se mueva, que no camine. Ajá, que no se mueva, que no camine porque tose. Niños y adultos, sí se debe hacer ejercicio. Claro que siempre, por ejemplo, si es un paciente, una persona con asma que ha estado muy descontrolada de síntomas, que ahorita ha tenido muchos síntomas, primero hay que tratar los síntomas unas semanitas para que tenga una mejor tolerancia y poco a poco empezar con la actividad física. Pero 100% se debe hacer ejercicio. Hay deportistas de alto rendimiento, asmáticos desde niños, que no han tenido crisis de asma, que les ha permitido incluso en algún momento ser ganadores de alguna medalla olímpica. Se debe de hacer ejercicio. Hacer ejercicio mejora la fuerza, la musculatura de nuestro tórax, mejora la resistencia a los pulmones y eso nos ayuda a tener también, una mejor resistencia pulmonar, ¿no? Entonces, se debe de hacer ejercicio aún con el diagnóstico de asma, siempre y cuando pues tengamos un buen control de la enfermedad. ¿Y qué ejercicios recomienda? Pueden ser ejercicios como natación y en realidad no hay... Ya sabía que iba a decir sí, eso. es que siempre son como los más nobles. Sí. Sí, realmente no hay como tal una restricción. Si hay un paciente que está bien controlado, no hay como una restricción de actividad física. Claro que se van a ver mayormente beneficiados por ejercicios que nos obliguen a tener un poquito más de resistencia, ¿no? Y obviamente eso conforme a la tolerancia de los pacientes, que empiece a caminar poco a poco, después puede trotar y si siente deseos de correr, claro que puede correr. Realmente no hay una restricción en cuanto a la fuerza siempre y cuando el paciente tenga un buen control de síntomas. Ok. Le comento que, ya nos vamos a meter en el tema de deporte, lo vamos a invitar a alguien que nos pueda hablar más del tema, pero yo pues nadé desde muy chica y siempre los doctores me tocaba que me decían, es el mejor deporte. Y mi mamá que tiene un tema de la rodilla, natación. Nada, tienes que nadar. Y todo, y yo, mi teoría personal es, al momento de nadar, por lo menos yo, siento que respiro muy diferente. A lo mejor por el hecho de la respiración abajo del agua y todo esto, pues el ritmo de la respiración es como muy controlado porque tienes que soltar el aire bajo el agua, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte trabajas todos los músculos. Sí, así es de los mejores ejercicios y en general, no solo para el tema de pacientes con alguna enfermedad respiratoria, o sea, en general, como bien lo acaba de decir, pacientes que tengan algún problemita a nivel muscular, articular, obviamente siempre previa valoración de su médico, pero sí cambia mucho damos un poco de apoyo a nuestro cuerpo y a nuestros músculos cuando estamos debajo del agua. Y podemos estar haciendo la misma fuerza física o trabajándolos de una forma intensa, pero el hecho de sentir que estamos suspendidos en el agua algunas veces nos hace sentir que no estamos realizando tanto esfuerzo. ¿No? Eso cambia, eso también nos ayuda mucho. Okay. Y sí, porque luego una hora que estés ahí te cansas un chorro. Sí, pero así sí. Es. Y bueno, ¿el tratamiento es el mismo para niños y adultos? Sí es el mismo tratamiento en cuanto al tipo de medicamentos que se usan. La diferencia es las dosis que se utilizan. Los menores de 4 años sí son un grupo completamente diferente. Ahí es cuando cambia un poquito. Hay menos disponibilidad en cuanto a los medicamentos que podemos utilizar, pero sí, básicamente son los mismos, solamente se tiene que usar la dosis correcta en los diferentes grupos de edad y también pues de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, ¿no? Y tenemos por último algunas recomendaciones, que se me haya pasado alguna pregunta importante que usted tenga que decirle. Sí, yo creo que mi principal recomendación es... Hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que es no te acostumbres a vivir con alergias. Si alguien sospecha que pueda tener una enfermedad alérgica, que tenga síntomas frecuentes, persistentes de la nariz, de los pulmones, una tos crónica, no se quita, me falta el aire, me cuesta trabajo respirar, pues que lo atiendan, porque definitivamente es cierto que uno se va acostumbrando a vivir con esos síntomas. Y otra recomendación que me gustaría hacer es a las personas, sobre todo que son asmáticas, no tenerle miedo a los medicamentos siempre y cuando sean pues bien indicados. Luego mucha gente piensa que va a generar cierta dependencia a los inhaladores y no es así. No es así. O sea, los inhaladores
para el asma pues tienen su razón de ser. La duración del tratamiento suele ser en algunos casos un poquito prolongada, pero no quiere decir que los van a usar toda la vida. Entonces, el tener un buen apego al tratamiento nos va a prevenir de tener crisis tan serias que nos lleven al hospital. Ok, pues hay que seguirlas, ahora sí que hay que seguir las indicaciones de los médicos, como siempre, y prevenir. Sí, así es. Entonces, cualquier duda que pueda llegar a surgir, pues mejor vale acudir a consulta, ¿no? Para tener un diagnóstico y tratamiento oportuno. Ok, pues muchas gracias, doctora. Un gusto. Pues es un podcast con mucha información, creo que nos va a servir a muchas personas. Y bueno, nos despedimos y Claro que muchas sí. gracias por venir. Espero tenerla pronto para otros temas también. Claro que sí, con mucho gusto. Pediátricos, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, hasta la próxima.